Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una pequeña cabaña de madera en el estado de Kentucky. Su familia era pobre y trabajaba en el campo, cultivando maíz y criando animales para sobrevivir. Desde niño, Lincoln conoció el valor del esfuerzo. No tuvo una educación formal, pero tenía una curiosidad enorme por aprender. Cada libro que caía en sus manos se convertía en una ventana hacia un mundo nuevo. Leía de noche, a la luz de una vela, después de largas jornadas de trabajo. Esa pasión por el conocimiento fue el primer paso que lo llevó a construir un destino diferente del que parecía estar marcado para él. Durante su juventud, la familia se mudó a Indiana y luego a Illinois, donde Lincoln trabajó como leñador, barquero y dependiente de tienda. Aunque sus trabajos eran duros, su mente estaba siempre en otro lugar. Soñaba con un país más justo y con oportunidades para todos. A los 23 años, decidió entrar en la política local. Perdió su primera elección, pero esa derrota no lo detuvo. Su honestidad, su forma directa de hablar y su preocupación por la gente común comenzaron a ganarle el respeto de sus vecinos. Lincoln entendió que para servir mejor necesitaba entender las leyes. Sin recursos para pagar una universidad, estudió por su cuenta. Leía manuales de derecho prestados. Con el tiempo, se convirtió en abogado. En los tribunales rurales de Illinois, su reputación creció rápidamente. Era conocido por su inteligencia, su sentido del humor y, sobre todo, por su integridad. Muchos lo llamaban Anis Tabe, un apodo que lo acompañaría toda la vida. Su entrada en la política nacional ocurrió en un momento de gran tensión en Estados Unidos. El país estaba dividido por la cuestión de la esclavitud. Lincoln, miembro del nuevo Partido Republicano, creía firmemente que la esclavitud era injusta y que debía detenerse su expansión hacia los nuevos territorios del oeste. Su discurso claro, apasionado y humano captó la atención de muchos ciudadanos que buscaban una voz que defendiera la unión del país sin odio ni venganza. En 1860, Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Su victoria provocó una reacción inmediata en el sur, donde varios estados decidieron separarse de la Unión. Comenzaba así uno de los periodos más oscuros de la historia estadounidense, la Guerra Civil. Lincoln, sin experiencia militar, tuvo que enfrentarse a un conflicto que no solo pondría en riesgo su presidencia, sino también el futuro de toda la nación. A pesar de las críticas y las derrotas iniciales, Lincoln se mantuvo firme. Su objetivo era preservar la unidad del país y demostrar que la libertad podía vencer al odio. Sabía que su tarea era difícil y que las decisiones que debía tomar tendrían consecuencias profundas. Pero también comprendía que su papel en la historia apenas estaba empezando, y que los días más decisivos de su vida aún estaban por llegar. Cuando Abraham Lincoln asumió la presidencia en 1861, los Estados Unidos estaban a punto de romperse. 11 estados del sur habían declarado su separación de la Unión, formando los Estados Confederados de América. Su principal motivo era la defensa del sistema esclavista, base de su economía agrícola. Lincoln, decidido a preservar la unidad nacional, se encontró de pronto en medio de una guerra que dividiría familias, pueblos y corazones. El 12 de abril de 1861, las tropas confederadas atacaron el fuerte Sumter, en Carolina del Sur. Aquel disparo marcó el inicio oficial de la Guerra Civil Americana. Lo que muchos pensaban que sería un conflicto breve se convirtió en una lucha larga y sangrienta. Los primeros años fueron especialmente difíciles para el norte. Las tropas de la Unión sufrían derrotas, y la opinión pública comenzaba a dudar del liderazgo de Lincoln. Sin embargo, él mantuvo su propósito, salvar la Unión sin destruir los valores que la sostenían. Mientras los cañones rugían en los campos de batalla, Lincoln comprendía que la esclavitud era más que un problema moral, era la raíz de la guerra. Aunque al principio su meta principal era preservar el país, poco a poco fue entendiendo que no habría unión verdadera mientras existiera la esclavitud. Esa convicción lo llevó a dar uno de los pasos más audaces de su vida. El 22 de septiembre de 1862, después de la batalla de Antietam, Lincoln anunció la proclamación de emancipación, que entraría en vigor el 1 de enero de 1863. Este decreto declaraba libres a todos los esclavos en los estados rebeldes. Aunque no abolía la esclavitud por completo, marcaba un cambio profundo en el sentido de la guerra. Desde ese momento,
El conflicto dejó de ser solo por la unidad del país y pasó a ser también una lucha por la libertad humana. La noticia causó fuertes reacciones. En el norte, muchos celebraron la valentía de Lincoln, pero también hubo quienes temían que la medida provocara más violencia o perjudicara la economía. En el sur, la ira fue inmediata. Los líderes confederados lo acusaron de querer destruir su forma de vida. La tensión política creció y la guerra se volvió aún más cruel. Miles de hombres afroamericanos comenzaron a unirse al ejército de la Unión, luchando no solo por su libertad, sino también por la de sus familias. Lincoln los consideraba héroes y veía en ellos la prueba viva de que su decisión era justa. Cada victoria en el campo de batalla reforzaba su fe en que el país podría renacer libre de cadenas. Aún así, las pérdidas eran enormes. Ciudades enteras quedaban en ruinas y el dolor se extendía por todas partes. Lincoln soportaba la carga de miles de vidas perdidas y las críticas constantes de políticos y periodistas. Sin embargo, su convicción se mantenía firme. Sabía que el precio de la libertad era alto, pero también que valía la pena pagarlo. Con cada mes que pasaba, la guerra se acercaba a su punto decisivo. El destino del país y el sueño de un futuro sin esclavitud dependían de su resistencia. Lincoln entendía que el final aún estaba lejos, pero la historia ya había cambiado para siempre, y los próximos pasos definirían no solo su presidencia, sino también el alma de una nación que luchaba por renacer. El 14 de abril de 1865 amaneció como un día tranquilo en Washington. La guerra civil había terminado pocos días antes, y el país empezaba a respirar los primeros aires de paz después de 4 años de sufrimiento. Abraham Lincoln, cansado pero aliviado, sentía una mezcla de esperanza y agotamiento. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír con calma. Pasó la mañana en su oficina, revisando informes y conversando con su gabinete sobre el futuro del país. Su mayor deseo era sanar las heridas de la nación y reconstruir la unidad perdida. Por la tarde, Lincoln compartió un momento íntimo con su esposa, Mary Todd Lincoln. Juntos hablaron del futuro y de sus planes después de la presidencia. Ella lo animó a descansar, y ambos aceptaron la invitación para asistir al teatro esa noche. La obra elegida era Our American Cousin, una comedia popular que se presentaba en el Ford's Theatre, un lugar que Lincoln visitaba con frecuencia para distraerse de las preocupaciones del gobierno. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre preparaba un acto que cambiaría la historia de Estados Unidos. Su nombre era John Wilkes Booth, un conocido actor de teatro, admirado por muchos en el sur. Booth era un ferviente simpatizante de la Confederación y consideraba a Lincoln un tirano responsable de la destrucción del sur y de la abolición de la esclavitud. En su mente, matar al presidente sería un acto heroico, una forma de vengar la derrota de su causa. Durante semanas, Booth había planeado el ataque junto con un pequeño grupo de conspiradores. Su idea inicial era secuestrar a Lincoln, pero después de la rendición del general Lee, cambió de propósito, decidió asesinarlo. Conocía bien el Ford's Theatre, pues había actuado allí muchas veces, y sabía cómo moverse sin despertar sospechas. Esa noche, el presidente llegó al teatro acompañado por su esposa y 2 invitados, el mayor Henry Rathbone y su prometida Clara Harris. Lincoln parecía relajado y sonreía al público que lo saludaba desde los palcos. A las 8:30 comenzó la función, y todo transcurría con normalidad. Booth aguardaba el momento perfecto, oculto entre los pasillos del teatro con una pistola de ringue y un puñal. Cerca de las 10:15, cuando el público estalló en risas por una línea cómica de la obra, Booth abrió la puerta del palco presidencial y disparó a Lincoln en la cabeza a quemarropa. El sonido del disparo se confundió con la risa del público, y por unos segundos nadie entendió lo que había ocurrido. Mary Lincoln gritó desesperada mientras el mayor Rathbone intentaba detener al agresor, pero Booth lo hirió con su puñal y saltó desde el palco al escenario, gritando Sic semper tyrannis. Así siempre a los tiranos, el lema del estado de Virginia. A pesar de haberse lesionado una pierna al caer, Booth consiguió huir entre la confusión. Montó su caballo y desapareció en la oscuridad de las calles de Washington, mientras el teatro se llenaba de pánico y caos. Los gritos pedían ayuda, y varios médicos del público corrieron hacia el palco. Lincoln, inconsciente,
Fue trasladado de inmediato a una casa próxima, donde comenzaría la última y silenciosa batalla de su vida. Después del disparo, el Ford's Theatre se convirtió en un caos. Los espectadores gritaban, corrían y trataban de entender lo que había sucedido. Algunos pensaban que era parte de la obra, pero pronto la realidad se impuso con fuerza. En el palco presidencial, Abraham Lincoln yacía inmóvil, con el rostro pálido y una herida profunda en la cabeza. Su esposa, Mary, lloraba desconsolada, mientras varios hombres intentaban ayudar sin saber qué hacer. Entre los presentes se encontraba el joven médico Charles Leale, que había asistido a la función por casualidad. Al llegar al palco, examinó rápidamente al presidente y comprendió la gravedad del daño. Sabía que Lincoln no sobreviviría si lo movían bruscamente, pero tampoco podían dejarlo allí. Con cuidado, junto a otros voluntarios, lo trasladó a una casa de pensión justo enfrente del teatro, propiedad de William Petersen. Allí, en un pequeño cuarto del primer piso, colocaron a Lincoln sobre una cama sencilla, demasiado corta para su altura. Durante toda la noche, varios médicos se turnaron para atenderlo. Intentaron extraer el proyectil, reducir la presión del cráneo y mantenerlo con vida. No existía tecnología médica suficiente para tratar una herida tan grave. Lincoln no volvió a recuperar la conciencia. Su respiración era lenta y sus pulsos, débiles. A su alrededor, el silencio era profundo, interrumpido solo por los sollozos de Mary y las instrucciones bajas de los doctores. Al enterarse del atentado, altos funcionarios del gobierno corrieron hacia la casa Petersen. 8 secretarios de su gabinete se reunieron en aquella habitación estrecha. Entre ellos estaba Edwin Stanton, secretario de guerra, quien asumió el control de la situación con firmeza. Afuera, una multitud creciente se agolpaba bajo la lluvia, esperando noticias. Nadie hablaba en voz alta, el ambiente estaba cargado de miedo y tristeza. Mientras las horas pasaban, la esperanza se desvanecía. Los médicos sabían que el final era inevitable, pero continuaban sus esfuerzos por respeto y deber. A las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln exhaló su último suspiro. Stanton, con el rostro endurecido por la emoción, pronunció unas palabras que quedarían grabadas para siempre: ahora pertenece a la historia. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por todo el país. En Washington, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar con lentitud, anunciando la tragedia. En las calles, hombres y mujeres se abrazaban entre lágrimas. Muchos no podían creer que aquel hombre, que había guiado al país en los años más difíciles, ya no existía. La prensa publicó ediciones especiales, algunas con bordes negros en señal de luto. Los titulares hablaban de dolor y de traición. En el norte, las muestras de tristeza fueron inmensas. En el sur, incluso algunos de sus antiguos enemigos reconocieron su grandeza. Las banderas fueron izadas a media asta y los comercios cerraron sus puertas en señal de respeto. El gobierno se movilizó de inmediato para capturar al asesino y mantener el orden en la capital. Pero, mientras tanto, la nación entera lloraba. En la casa Petersen, el cuerpo de Lincoln yacía en silencio, y las primeras luces del amanecer iluminaban un país que, una vez más, debía enfrentarse a la pérdida y al desafío de seguir adelante sin su líder. Tras el asesinato de Abraham Lincoln, Washington se sumergió en el caos. El país entero exigía justicia. Mientras el cuerpo del presidente reposaba en la casa Petersen, comenzaba una de las persecuciones más intensas de la historia estadounidense. John Wilkes Booth, el famoso actor convertido en asesino, había logrado escapar del teatro herido, pero decidido a evitar la captura. Con la pierna fracturada, cabalgó durante la noche por los caminos rurales de Maryland, acompañado por David Herolf, uno de sus cómplices. El gobierno reaccionó de inmediato. Edwin Stanton, secretario de guerra, organizó un operativo gigantesco. Cientos de soldados, agentes y voluntarios fueron enviados a rastrear cualquier pista. Se ofreció una recompensa de $100,000, una suma enorme para la época. El retrato de Bush apareció en carteles por todo el país, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Durante los primeros días, Bush recibió ayuda de simpatizantes confederados. Un médico llamado Samuel Madd le trató la pierna, sin saber del todo la magnitud de su crimen. Desde allí,
continuó su huida hacia el sur, escondiéndose en bosques y graneros. Su plan era cruzar el río Potomac y alcanzar Virginia, donde creía que aún encontraría protección. Sin embargo, la red de búsqueda lo alcanzaba cada vez más cerca. Después de 12 días de persecución, el 26 de abril de 1865, las tropas federales finalmente lo localizaron en una granja en Virginia, propiedad de Richard Garrett. Bus se negaba a rendirse. Los soldados rodearon el granero y le ordenaron salir. Él respondió con silencio y desafío. Cuando encendieron el edificio para forzarlo a salir, un disparo resonó en la oscuridad. Bus cayó mortalmente herido. Algunos testigos aseguraron que fue un soldado quien disparó, otros sostuvieron que él mismo se quitó la vida. Herold, su acompañante, fue capturado vivo y llevado a Washington para ser interrogado. Con la muerte de Bus, comenzó la investigación oficial sobre la conspiración. Pronto se descubrió que no había actuado solo. Además de Herold, fueron arrestados Louis Powell, George Atzerodt, Mary Surratt y otros colaboradores. El grupo había planeado no solo matar a Lincoln, sino también asesinar al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado William Seward, en un intento de desestabilizar completamente el gobierno. El juicio militar comenzó en mayo de 1865. Fue uno de los procesos más comentados del siglo XIX. Testimonios, cartas y pruebas revelaron la magnitud del complot. Aunque algunos acusados afirmaron no conocer los verdaderos planes de Bus, el tribunal no mostró indulgencia. El 7 de julio de 1865, 4 de los conspiradores, Mary Surratt, Powell, Atzerodt y Herold, fueron ejecutados en la horca. Otros recibieron penas de prisión en lugares remotos. La nación observaba con una mezcla de dolor y alivio. La justicia parecía cumplirse, pero las heridas morales seguían abiertas. Muchos se preguntaban si Bus había actuado solo o si existían manos más poderosas detrás del crimen. Con el tiempo, los historiadores confirmarían que la conspiración fue limitada, pero su impacto fue profundo. La muerte de Lincoln marcó el fin de una era y el comienzo de otra llena de incertidumbre. Mientras el país intentaba reconstruirse, su memoria se convertía en símbolo de libertad, y su legado seguiría guiando a generaciones que aún buscaban sentido en los días oscuros que habían dejado atrás. Con el paso de los años, el asesinato de Abraham Lincoln se convirtió no solo en un hecho histórico, sino también en el origen de innumerables preguntas. Aunque la investigación oficial identificó a John Wilkes Booth y a sus cómplices, muchos comenzaron a dudar de que la historia fuera tan simple. Las sombras de la conspiración se extendieron rápidamente por un país aún conmocionado. Algunas teorías sostenían que Booth no actuó solo, sino que fue parte de un plan más amplio, organizado por simpatizantes confederados que buscaban venganza por la derrota en la guerra. Otros creían que había intereses políticos en el norte que querían eliminar a Lincoln por su postura conciliadora hacia el sur. Incluso surgieron rumores de que altos miembros del gobierno sabían del complot y no hicieron nada para evitarlo. La confusión se alimentó por la época misma, no existía una investigación moderna, y los rumores se mezclaban con las emociones de un pueblo herido. En los años siguientes, aparecieron relatos contradictorios sobre la muerte de Booth. Algunos afirmaban que no había muerto en el granero de Virginia y que logró escapar a otros países. Estas historias, aunque fascinantes, nunca fueron confirmadas con pruebas sólidas. La historiografía moderna, basada en documentos, testimonios y registros militares, ha logrado separar gran parte de la ficción de la realidad. Los estudios coinciden en que Booth actuó motivado por su fanatismo y que la conspiración, aunque real, fue limitada a un pequeño grupo de colaboradores. No existen evidencias de un plan mayor organizado por la Confederación o por el propio gobierno. Aún así, las teorías persisten, alimentadas por la fascinación que siempre despierta un magnicidio. Más allá de los misterios, el legado de Lincoln se consolidó como uno de los más poderosos en la historia de los Estados Unidos. Su figura trascendió la política y se convirtió en símbolo universal de libertad, igualdad y esperanza. Durante la reconstrucción, su ausencia fue sentida profundamente. Muchos creían que, si hubiera vivido, la reunificación del país habría sido más justa y menos dolorosa. Con el tiempo, su memoria fue honrada de múltiples maneras. En 1922 se inauguró el Lincoln Memorial en Washington, D.C.,
un monumento majestuoso que representa no solo al hombre, sino a los ideales que defendió. Millones de personas lo visitan cada año, caminando por los mismos lugares donde la historia cambió para siempre. La imagen de Lincoln, serena y firme, parece seguir observando a la nación que ayudó a mantener unida. Su rostro también fue inmortalizado en billetes, moedas y esculturas, y su vida ha inspirado incontables libros, filmes e discursos. En escolas, su historia continua a ser contada como exemplo de coragem, perseverança e humanidade. Mesmo após sua morte, Lincoln continua a ensinar que a grandeza de um líder se mede não pelo poder que possui, mas pela compaixão e justiça com que o exerce. Hoy, más de un siglo después, las preguntas sobre su asesinato aún despiertan curiosidad, pero su legado permanece intacto. Entre la verdad documentada y las leyendas que la rodean, Abraham Lincoln sigue siendo una figura viva en la conciencia colectiva, recordando al mundo que la libertad, aunque costosa, siempre vale la pena ser defendida. Y bien, ¿qué te pareció esta historia? El asesinato de Lincoln cambió para siempre los Estados Unidos y hasta hoy genera muchas preguntas. Deja tu comentario aquí abajo diciendo qué piensas sobre este caso. No olvides activar la campana de notificaciones para recibir nuestros próximos videos. Un gran abrazo y hasta la próxima.